La muerte es la única certeza que todos los seres humanos enfrentan al llegar a este mundo. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, la Biblia nos recuerda que la muerte hizo su entrada al mundo a causa del pecado, y desde entonces se ha convertido en un destino inevitable para toda la humanidad. Es una realidad de la que nadie puede escapar. Tarde o temprano, nuestro momento también llegará. Sin embargo, ¿sabías que hubo 3 hombres que desafiaron este destino universal? 3 figuras extraordinarias que nunca experimentaron la muerte y fueron llevadas de formas realmente asombrosas. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué los hizo tan especiales como para evitar el sepulcro? Prepárate para explorar este fascinante enigma mientras desvelamos las verdades ocultas detrás de sus increíbles historias y descubrimos qué los distinguió del resto. Este es un viaje hacia lo milagroso que no querrás perderte. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Mantente con nosotros porque lo que estás a punto de conocer podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la vida y la muerte. El primero en esta lista es Enoc. Enoc, un hombre que nunca conoció la muerte, destaca como una de las figuras más excepcionales de la Biblia. No descendía de Caín ni de Abel, sino de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. De esta línea familiar surgieron nombres de gran relevancia, incluyendo a su bisnieto Noé, quien desempeñaría un papel crucial en los planes de Dios. Antes del gran diluvio, el mundo atravesaba una era de profunda decadencia moral y corrupción. Los pensamientos y acciones de las personas eran continuamente perversos y la humanidad se había alejado por completo de su Creador. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hubo un hombre que se destacó como un faro de justicia y rectitud: Enoc. Enoc era parte de la 7ª generación desde Adán, un descendiente directo de la línea de Set y el padre de Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia, con una vida que alcanzó los 969 años. Su linaje lo conectaba directamente con la línea patriarcal que conducía hasta Noé, una figura clave en el plan de redención de Dios a través del diluvio. Pero Enoc no era un hombre común. Su vida representó una notable desviación de los caminos pecaminosos de su época, mientras que quienes lo rodeaban se sumían cada vez más en el pecado. Enoc eligió un camino completamente diferente. Decidió caminar junto a Dios. Esta elección lo distinguió en un mundo consumido por la corrupción y el deterioro moral. Reflejó la fe inquebrantable de Enoc, su dedicación y su firme decisión de vivir en rectitud en un tiempo en que el pecado dominaba. En Génesis, capítulo 5, versículos 22 al 24, encontramos un relato extraordinario de la vida de Enoc, una vida que sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan la justicia. Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Este acto de caminar con Dios representa algo mucho más profundo que simplemente seguir normas o cumplir rituales religiosos. Para Enoc significaba una comunión continua e íntima con su Creador. Era una relación personal y cercana que se manifestaba en conversaciones diarias, en escuchar la guía divina y en vivir alineado con la voluntad de Dios. Este nivel de intimidad espiritual era verdaderamente excepcional. La vida de Enoc se convirtió en un recorrido constante de fe y devoción, donde Dios ocupaba el lugar más importante por encima de todo lo demás. En aquella época temprana de la humanidad, los periodos de vida eran extraordinariamente largos, llegando a durar siglos antes de que Dios estableciera el límite de 120 años mencionado en Génesis, capítulo 6, versículo 3. Sin embargo, incluso en un mundo donde la longevidad era la norma, la existencia de Enoc se destacó de manera única. A los 65 años se convirtió en padre de Matusalén, pero fue en ese momento cuando su verdadera caminata de fe comenzó y continuó durante 365 años más. Esta fe no era superficial ni distante.
era activa, vibrante y profundamente agradable a Dios. Enoc vivió en perfecta armonía con los propósitos divinos, demostrando una confianza inquebrantable y una obediencia absoluta. Aunque el relato de Enoc en el libro de Génesis es breve, su historia ha inspirado siglos de reflexión y especulación en otros textos antiguos. El libro de Enoc, una obra religiosa judía, ofrece un relato ampliado de su vida. Lo presenta como un escriba de justicia, un intermediario entre Dios y la humanidad. Según este texto, Enoc tuvo encuentros con seres celestiales y fue llevado a reinos divinos, donde fue testigo de realidades sobrenaturales. Estos relatos revelan la extraordinaria estatura espiritual de Enoc y los misterios divinos que le fueron revelados. Se dice que recibió visiones sobre el futuro, exploró diferentes cielos y adquirió un conocimiento profundo del plan de Dios para la humanidad. Este nivel de comprensión espiritual lo posicionó como un hombre único en la historia sagrada. Entonces, la carta de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Enoc es mencionado como un profeta que habló acerca de un día futuro cuando el Señor regresaría acompañado de innumerables santos para ejecutar juicios sobre el mundo pecador. Estas palabras de Enoc no solo actúan como una advertencia, sino también como una promesa, al señalar el pecado y ofrecer esperanza para aquellos que permanecen fieles. Este papel profético resalta aún más la importancia de Enoc como un hombre de profunda visión espiritual y valor inquebrantable. La frase «Dios se lo llevó» no es una metáfora cuando hablamos de Enoc. En Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6, se enfatiza esta verdad. Por la fe, Enoc fue trasladado de esta vida para no experimentar la muerte. No se le pudo encontrar porque Dios lo había llevado. Antes de este evento único, Enoc había recibido el testimonio de que agradaba a Dios. Esta acción divina fue un acto incomparable de favor celestial, una recompensa directa por su fe inquebrantable y su obediencia absoluta. El evangelista Lucas incluye a Enoc en la genealogía de Jesús, como se registra en Lucas capítulo 3, versículo 37, trazando su linaje hasta Adán. Este detalle subraya la importancia de Enoc en el gran plan de redención de Dios. Su legado influyó directamente en su bisnieto Noé, quien más tarde seguiría su ejemplo de fe y rectitud, escogiendo obedecer a Dios en un mundo sumido en la maldad. A través de Noé, las semillas de fe plantadas por Enoc dieron fruto, asegurando la supervivencia de la humanidad y la continuidad de las promesas divinas. La vida y el legado de Enoc son un poderoso recordatorio de las bendiciones que vienen al caminar en comunión íntima con Dios. Enoc no solo caminó con Dios en un sentido físico, su fe moldeó cada aspecto de su existencia, definiendo cada paso que daba en su jornada terrenal. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a evaluar la profundidad de nuestra relación con Dios. Enoc nos demuestra que es posible vivir una vida que agrade a Dios, incluso en un mundo lleno de pecado y distracciones. Imagina vivir en una comunión tan estrecha con el Creador que Él decida llevarte directamente al cielo, evitando así el proceso de la muerte. Esa es la naturaleza extraordinaria de la historia de Enoc. Su fe inquebrantable y su devoción le otorgaron un lugar sin precedentes en la historia bíblica. Un hombre que nunca probó la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia de Dios. Pero la historia de Enoc no se trata únicamente de su excepcional partida. También es una reflexión sobre el tipo de vida que lo llevó a experimentar un evento tan asombroso. Su recorrido nos motiva a buscar una conexión más profunda y significativa con Dios, una relación capaz de transformar nuestras vidas e inspirar a quienes nos rodean. Al caminar con Dios, como lo hizo Enoc, nosotros también podemos vivir vidas llenas de propósito, fe y favor divino. El segundo hombre en nuestra lista es Elías. Elías fue un profeta en Israel, en un tiempo de profunda decadencia moral y espiritual. El rey Acab, considerado uno de los monarcas más corruptos de Israel, y su esposa, la reina Jezabel,
llevaron a la nación por un camino de idolatría, abandonando al Dios de Israel. Jezabel, profundamente devota del dios pagano Baal, influyó en muchos israelitas para que se alejaran de su fe ancestral. Bajo su liderazgo, el pueblo entero se apartó de los mandamientos divinos y abrazó prácticas que ofendían a Dios. En medio de esta crisis espiritual y moral, surgió Elías, un hombre justo y fiel a Dios, llamado a enfrentar la maldad que dominaba a Israel. Con valentía proclamó ante el rey Acab un mensaje contundente: no habría lluvia ni rocío sobre la tierra, a menos que él lo ordenara. Este juicio divino tenía como propósito castigar la idolatría y la injusticia que habían invadido la nación. Durante 3 años y medio, los cielos permanecieron cerrados y una sequía severa asoló la tierra, causando hambre y desesperación. Sin embargo, Dios cuidó de Elías de maneras milagrosas. Primero, lo guió a refugiarse junto a un arroyo donde cuervos le llevaban comida diariamente. Pero cuando el arroyo se secó, Dios lo dirigió a Sarepta, una ciudad fuera de Israel, donde se encontró con una viuda al borde de la muerte por la hambruna junto a su hijo. Confiando plenamente en las promesas de Dios, Elías le pidió a la viuda que primero preparara un pan para él, asegurándole que su harina y aceite no se acabarían durante el tiempo de la sequía. La mujer, obedeciendo en fe, hizo lo que Elías le pidió, y tal como él había dicho, sus provisiones se mantuvieron inagotables durante toda la época de escasez. Este acto fue un testimonio del cuidado constante de Dios hacia aquellos que confían en Él. Si este relato te ha inspirado y te ha recordado el poder inquebrantable de la fe, te animo a darle me gusta a este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así podrás seguir explorando más historias poderosas que nos enseñan a confiar plenamente en la voluntad de Dios. Elías enfrentó pruebas aún mayores cuando desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Convocó un duelo espiritual para demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y realizaron rituales desesperados, pero no hubo respuesta alguna de su deidad. Entonces, Elías, con total confianza en el poder de Dios, restauró el altar del Señor, colocó el sacrificio y en un gesto inesperado lo empapó con abundante agua. Luego oró a Dios, confiando en que Él se manifestaría de manera innegable. El fuego descendió directamente del cielo, consumiendo por completo el sacrificio, el altar y hasta el agua que lo rodeaba, dejando claro que solo el Señor es el verdadero Dios. Este evento fue una demostración innegable del poder divino y marcó una gran victoria en la misión de Elías. Tras este extraordinario momento, Elías proclamó el fin de la sequía que había devastado la región. Oró con fervor y pronto apareció una pequeña nube en el horizonte, señalando que la lluvia estaba en camino. Poco después, Dios envió una poderosa tormenta que trajo alivio y restauración a la tierra. Sin embargo, a pesar de estos milagros impresionantes, Elías no estuvo exento de dificultades. La reina Jezabel, furiosa por la humillación de los profetas de Baal, juró vengarse y tomó la decisión de buscar la muerte de Elías. Esto lo obligó a huir al desierto, donde, abrumado por el cansancio y el miedo, clamó a Dios, pidiendo que le quitara la vida. Pero en lugar de permitirle rendirse, Dios envió un ángel que le proporcionó alimento y agua, renovando sus fuerzas tanto físicas como espirituales. Después de esta experiencia, Elías emprendió un largo viaje hacia el monte Horeb, conocido como el Monte de Dios. Allí tuvo una experiencia transformadora al escuchar la voz de Dios, no en un gran viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Este momento íntimo y revelador renovó el propósito de Elías, dándole instrucciones claras para el futuro. Comprendió que su misión terrenal estaba llegando a su fin, pero también que debía preparar a un sucesor para continuar el trabajo profético. Dios señaló a Eliseo como el elegido para suceder a Elías. Los dos hombres comenzaron un viaje juntos, marcando el inicio de una transición espiritual significativa. Finalmente, llegaron al río Jordán,
En un acto cargado de simbolismo, Elías tomó su manto, golpeó las aguas del río y éstas se separaron, permitiéndoles cruzar sobre tierra seca. Mientras caminaban, un acontecimiento extraordinario sucedió. Un carro de fuego, tirado por caballos igualmente encendidos en llamas, apareció repentinamente. En ese instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, un evento único que demostró el favor especial de Dios hacia su siervo. Eliseo, quien presenció todo, recogió el manto que había pertenecido a Elías. Al regresar al Jordán, golpeó las aguas con el manto, y el río se abrió nuevamente. Este milagro no solo confirmó que el Espíritu de Dios ahora estaba con Eliseo, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa en el liderazgo espiritual de Israel. La partida de Elías fue un recordatorio poderoso de que la obra de Dios en Israel continuaría. Aunque Elías no experimentó la muerte en el sentido tradicional, su legado quedó profundamente grabado en la historia de su pueblo. Su fe inquebrantable, su obediencia total y su valentía frente al mal han sido una fuente de inspiración para innumerables generaciones. Este momento marcó un punto crucial en la historia de Israel, no solo por el milagro de su ascensión, sino porque preparó el camino para el ministerio de Eliseo, quien continuaría guiando al pueblo en los caminos de Dios. Ahora pasamos al tercero de los hombres cuyo relato es igual de fascinante, Melquisedec. Este personaje enigmático aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 14, en el contexto de una serie de conflictos entre las antiguas ciudades-estado de Canaán y Mesopotamia. Durante estas guerras, el sobrino de Abraham, Lot, junto con su familia, fue capturado. Al enterarse, Abraham no dudó en actuar. Reunió a 318 de sus siervos entrenados, emprendió una persecución y logró rescatar a Lot y a toda su casa de los captores, asegurando una victoria notable. Tras su regreso triunfante, surge la misteriosa figura de Melquisedec en la narrativa bíblica. Según Génesis 14, 18 al 20, Melquisedec, descrito como rey de 1200 Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se acercó a Abraham con pan y vino. Allí lo bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Como muestra de reconocimiento y reverencia, Abraham ofreció a Melquisedec un diezmo, es decir, la 10ª parte de todo lo que poseía. El título rey de Salem conecta a Melquisedec con la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. En hebreo, la palabra Salem significa paz, lo que lo convierte en el Rey de la Paz. Además, su nombre se traduce como Rey de Justicia, lo que resalta aún más su singularidad y su rol simbólico. Su breve aparición en Génesis ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos, especialmente por su doble rol como rey y sacerdote, algo extremadamente inusual en la cultura de la época. La figura de Melquisedec vuelve a ser mencionada en el Salmo 110, un texto considerado mesiánico que establece conexiones proféticas con el futuro. Este salmo describe a un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, una figura que trasciende los límites de su tiempo para apuntar a algo mucho mayor. En el versículo 4 del Salmo 110, el rey David, hablando proféticamente sobre el Mesías, proclama: «El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Este pasaje establece una conexión directa entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Jesucristo, quien es descrito en el Nuevo Testamento como el sumo sacerdote eterno. En Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, y en Hebreos capítulo 7, el autor profundiza en esta idea, explicando que Jesús, tras su resurrección, asumió el cargo de sumo sacerdote para siempre, siguiendo el modelo de Melquisedec. A diferencia del sacerdocio levítico, que era temporal y dependía de la descendencia, el sacerdocio de Melquisedec, y por extensión el de Jesús,
es eterno y fundamentado en una autoridad divina, no en criterios humanos o genealógicos. 1. De los aspectos más intrigantes de Melquisedec es su aparente falta de genealogía. Hebreos, capítulo 7, versículo 3, declara: Melquisedec no tenía padre ni madre, ni registro de sus antepasados. Nunca tuvo principio ni fin de vida, pero es semejante al Hijo de Dios y permanece como sacerdote para siempre. Este detalle ha llevado a múltiples interpretaciones y debates entre estudiosos y teólogos. Algunos argumentan que Melquisedec fue una figura histórica real, un rey sacerdote cuyo relato fue preservado para ilustrar la naturaleza eterna del sacerdocio divino. En este sentido, se le ve como un personaje auténtico, cuyo papel sirve para apuntar hacia realidades espirituales más profundas. Por otro lado, hay quienes sostienen que Melquisedec podría haber sido una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Según esta perspectiva, sus cualidades eternas, su título de Rey de Paz y Justicia y la ausencia de genealogía respaldan su naturaleza divina y prefiguran la llegada del Mesías. Sin embargo, existe también otra interpretación que considera estas descripciones de Melquisedec como simbólicas. De acuerdo con esta visión, Hebreos capítulo 7, versículo 3, utiliza un lenguaje figurado para resaltar cómo Melquisedec funciona como un tipo o símbolo de Cristo, sin que esto implique que fuera divino en sí mismo. Aunque su aparición en Génesis es repentina y enigmática, el texto no afirma explícitamente que Melquisedec posea naturaleza divina, sino que lo utiliza para ilustrar la singularidad y la eternidad del sacerdocio de Jesús. Esta diversidad de interpretaciones no solo refleja la profundidad del relato bíblico, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el cumplimiento profético en Cristo. La figura de Melquisedec, ya sea como un hombre real, un símbolo o una manifestación divina, resalta la grandeza y la eternidad del plan de Dios, que trasciende las barreras del tiempo y la historia. Independientemente de cuál haya sido su identidad exacta, Melquisedec se erige como un símbolo poderoso del sacerdocio eterno de Cristo y de la naturaleza inmutable del pacto de Dios con su pueblo. Su historia nos invita a reflexionar profundamente sobre el significado del sacerdocio y la realeza. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuya autoridad se transmitía por linaje, el sacerdocio de Melquisedec se fundamentaba en su relación directa con Dios y en su autoridad espiritual. Este contraste es crucial para entender el papel de Jesús como nuestro eterno sumo sacerdote. Al igual que Melquisedec, Jesús no es sacerdote debido a su descendencia humana, sino por su naturaleza divina. Él ofrece intercesión eterna y mediación entre Dios y la humanidad, convirtiéndose en el cumplimiento más completo del sacerdocio de Melquisedec. Si esta narración te ha bendecido e inspirado, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta, comparte y comenta abajo para que otros también puedan recibir este aliento. Y no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguna oportunidad de profundizar en la fe. Juntos, extendamos la luz de la palabra de Dios por todo el mundo.